Uno, dos, tres, cuatro, hermanos, bienvenidos. Dios les bendiga. Hoy vamos a tener la clase de viaje a Israel 2. Vamos a platicar del tema número 3. Ya como hablamos la vez pasada, ya llegamos al río Jordán. Ya Josué toma los primeros pasos para entrar a la tierra prometida, la conquista de Canaán. Aquí vamos a ver una serie de cosas que nos van a llamar la atención. La conquista de Canaán, el final del desierto. ¿Qué es lo interesante de esto? Recuérdense que las cosas que les acontecieron a ellos, como dice Corintios, son un reflejo de lo que nos acontece a nosotros. Entonces lo interesante es que hay un final del desierto. Y el desierto nos prepara para entrar a la tierra de Canaán. Eso es lo más interesante. Vamos a ver la conquista de 31 reyes. ¿De qué estamos hablando aquí? Estamos hablando que ese pueblo no estaba vacío, esa tierra no estaba vacía. Tenía una ventaja y una desventaja. La ventaja era que habían casas, habían sembrados, habían viñas. Los espías que fueron a investigar, los segundos espías, trajeron un ramo de uvas que dice que entre los dos los cargaban. Imagínense de qué tamaño eran esas uvas o la cantidad de uvas que tenía. Entonces, esto estaba lleno de los dueños que de alguna forma Dios había permitido que estuvieran ahí. Lo que tengo entendido es que en algún momento Dios le dio esta tierra a los amorreos, pero hay una cita en la que el Señor le dice a Abraham que todavía no puede llegar a la tierra prometida porque todavía no ha colmado la maldad del amorreo. Entonces vemos que aquí el papel de Israel es hacer juicio sobre esas naciones que de alguna forma le fallaron al Señor. Amén. Bueno, vamos a entrar en materia. Cruce del río Jordán, vamos a hacer una remembranza. Lo primero que entraba, lo que iba adelante, era el arca. Y 2000 codos después, el pueblo. Eso es lo que nos dice la palabra en Josué. Ahora lo interesante es que aquí hay una figura que el primero que entró, porque también la tierra prometida es una figura del cielo. El primero que entró al cielo fue el Señor Jesucristo. Y supuestamente 2000 años después va a entrar la esposa, la iglesia. Entonces vemos aquí una figura que dice que había una distancia entre el arca y el pueblo de 2000 codos. Amén. ¿Sí? La circuncisión. La circuncisión, sin circuncisión no podían heredar. Era parte del pacto. Y eso se dio Gilgal, que ya lo vimos, y también se compara al día de la expiación. Es decir, el día de la expiación, el famoso Yom Kippur del pueblo de Israel, es el día del perdón, donde donde los israelitas humillaban su alma, pedían perdón, se ponían a cuentas con Dios y moría un cordero. Interesante que el judío ponía la mano sobre un cordero que lo había cuidado por un año, había escogido lo mejor de su rebaño y él sabía que ese cordero iba a morir por él. Él ponía la mano en la cabeza del cordero y confesaba sus pecados y él tenía que degollar al cordero. Entonces imagínense usted, si tuviéramos que hacer eso, lo impactante que sería para nuestra vida saber que alguien muere en lugar de nosotros. Y ese es el Cordero de Dios, que es Jesucristo, que dio su vida para salvarnos a nosotros. Interesante, son las figuras que se van formando. La circuncisión es una obra progresiva. ¿Por qué la circuncisión es una obra progresiva? Porque hablamos que la circuncisión es como la expiación, el día del perdón.
Entonces nosotros vamos a seguir limpiándonos. Todavía no estamos completamente limpios cuando llegamos a Cristo, cuando lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, nacemos de nuevo, pero todavía no estamos al 100% listos para entrar al cielo. Entonces, constantemente vamos a estar circuncidando nuestro corazón, que es figura de la carne. Vamos a quitarle ese sobrante, ese pellejo que tiene, y lo vamos a ¿cómo se llama? Vamos a hacer que cada día nosotros estemos más santificados, batallando contra enemigos. Es decir, la guerra siempre la vamos a tener. Nosotros hemos dado derechos a espíritus inmundos que ellos van a querer regresar para tomar otra vez el control, o lo que alguna vez nosotros los hicimos participar de las cosas negativas que de alguna forma hicimos. Y dice la palabra en 2 Corintios 10, 4, 5, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10, 4, 5. Ahora vemos una cosa interesante. En ese tiempo, la guerra era de carne y sangre. En este tiempo, la guerra es espiritual. Y eso lo vemos reflejado en Efesios 6. Seguimos adelante. Vamos a ver ahora la armadura de Dios, que se compone, dice la palabra, está pues firmes ceñidos nuestros lomos con la verdad. La verdad es parte de la armadura de Dios, porque si nosotros nos mantenemos diciendo siempre la verdad, eso estamos, ustedes saben que la verdad es el Señor, Él es la verdad en la vida, y que de alguna forma nosotros no podemos caer en estar diciendo mentiras, ni siquiera aquellas supuestas mentiras blancas. Y por eso parte de las vestiduras es el cinturón de la verdad. Y dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la Paz, que esto nos habla de predicar la palabra, es decir, estar listos para predicar en el momento propicio que Dios nos indique, que le hablemos a alguien o que nos pregunten. Nosotros vamos a tener esa disposición de predicar la palabra. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Ahora habla aquí del escudo de la fe, con que podáis apagar los dardos del fuego del maligno. Parte del trabajo del maligno, del enemigo, es mandarnos ideas, recordarnos cosas negativas que hicimos en el pasado, y nosotros tenemos que usar el escudo de la fe para apagar esos dardos. Porque esos dardos lo que intentan es producir un incendio, por eso dicen que son dardos de fuego. El incendio es que nosotros vengamos, lo recibamos, lo analicemos, y cuando sentimos estamos teniendo pensamientos con los cuales estamos pecando. Porque el dardo va a caer con la intención de recordarnos algo que hicimos mal, y eventualmente al recordarlo y volverlo a vivir, puede ser que nosotros en nuestra alma haya un deseo de volverlo a hacer. Eso es lo peligroso. Amén. Tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El yelmo de la salvación, pues es una especie de casco, es parte de la armadura. Y esto es lo más importante, porque el enemigo va a querer atacar nuestra salvación. Una de las cosas que el enemigo va a atacar es tú no mereces ser salvo, tú no eres salvo, tú ya blasfemaste, con tu comportamiento ya te saliste y por lo tanto ya no eres salvo. Y habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada del Espíritu no de balde está amarrada al yelmo de la salvación, porque es la que nos va a ayudar a pelear. La espada del Espíritu es la palabra de Dios. En Hebreos 4, 12 y 13 dice que es como espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos, dividiendo el alma y el espíritu, y discierne los pensamientos. Entonces, esta palabra de Dios nos va a servir como arma ofensiva para atacar, para librarnos de esos ataques del enemigo.
Es decir, es necesario que nos mantengamos alimentando de la palabra y memorizando. Y aquí hay una palabra en Hebreos 3:11 que dice, por tanto, juré mi ira, no entrará en mi reposo. Este es un recordatorio de los espías y el pueblo de Israel que se negó a cumplir la primera vez el mandato de Dios de entrar a la tierra prometida, y de los cuales él dijo, no entrarán en mi reposo. Una de las cosas que uno debe recordar es que uno fue librado del infierno y que esta salvación, no, el Señor fue el que nos salvó, y tener ese agradecimiento, porque así como les pasó a ellos, nos pudo haber pasado a nosotros. Amén. Dios los bendiga. Seguimos adelante. Y aquí tenemos una figura de la armadura de Dios. Ya hablamos de ella. Seguimos adelante y vamos a encontrarnos con el significado del río Jordán. Ya con el hermano Felipe, Luis Felipe, ya vieron parte del significado del río Jordán. Vamos a hacer un pequeño recordatorio. Viviendo la vida crucificada, tiempo de enfrentar al enemigo, tomar tiempo de enfrentar, tomar posesión de nuestra herencia, necesidad de tener la circuncisión, necesidad de tener la circuncisión del corazón. Renunciamos a la herencia de Adán y echamos a la brecha que nos abre Dios para conquistar nuestra alma. Y eso lo vieron ustedes el tema anterior, donde las aguas se destruyeron en Adán y que de Adán obtenemos muerte. Por eso ese río iba a desembocar al mar muerto. Al pararse en Adán, el Señor detuvo ese proceso y los hizo entrar en seco para que no les alcanzara el pecado de Adán. Y eso es lo que hace en nuestra vida el Señor Jesucristo. Corta la maldición y entramos a otro proceso de santidad, que es una brecha que Dios abre para conquistar nuestra alma. Dejar el mundo, que es Egipto, significado sacar del corazón la naturaleza mundana. Todavía a veces nosotros nos gustan las cosas del mundo, y quitar la vergüenza, el oprobio. Es decir, es una vergüenza que nosotros todavía tengamos atractivo por las cosas negativas. Y que nos estemos acordando con cierta alegría o regocijo de la esclavitud que vivimos. Seguimos adelante y vamos a ver la circuncisión. Aquí hay una gráfica de la circuncisión de la carne. Seguimos adelante y vamos a encontrar la primera batalla, Jericó. Aquí se obtuvo una victoria. Pero la característica de esta victoria es que obedecieron a Dios. 7 vueltas al lado de Jericó. Cualquiera diría que era una locura lo que ellos estaban haciendo. Cantando, gritando, danzando. Pero ellos obedecieron a Dios y en la última vuelta los muros se derribaron, entraron y todo eso estaba consagrado para Dios. Es decir, si había algo de valor ahí, si había algo, debía de ser consagrado para el tesoro del Señor. Obedecieron a Dios, cumplieron con el propósito de Dios, mas Jehová dijo a José, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. Josué 6:2. Entonces, bueno, pero aquí pasó algo que influyó mucho en el pueblo de Israel. Después de eso, se confiaron y el error de Josué fue no consultar a Jehová. Y entonces ellos vieron que habían derrotado a Jericó y dijeron, bueno, la siguiente ciudad es Jai. Y tomaron una cantidad, si no estoy mal, 3,000 y fueron a Jai. Pero de Jai salieron derrotados, donde murieron 36 israelitas. Pero el primer error fue no consultar a Jehová. ¿Y por qué no consultar? Porque había anatema. ¿Qué es anatema? Maldición. Había un soldado del ejército de Israel que había tomado un manto babilónico
un lingote de oro y no me acuerdo qué otra cosa, pero eso lo había escondido. Entonces, eso había maldición en el pueblo de Israel y la relación con Dios se rompió. Ahora, si Josué hubiera consultado a Dios, hubiera obtenido la respuesta sin necesidad de que ir a una derrota segura contra Jai. Eso que nos refleja en nuestra vida, que nosotros a veces hemos tenido un triunfo donde Dios nos apoyó al 100% y ahí nos creemos que podemos ir a hacer cualquier cosa sin consultarle a Dios, que Dios nos va a dar el éxito. Debemos siempre consultarle porque nos podemos topar con algo que a Dios no le agrada. Y dice, subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, de los cuales subieron delante de Jai. Entonces, se les pegó, se pusieron otra vez en la posición de reclamarle al Señor, ¿por qué nos has traído aquí para matarnos? Y esa es una característica del pueblo de Israel, que le gustaba quejarse con Dios. Ahora, los resultados de la derrota de Jai. Y vamos a empezar a ver los reyes. El primer rey que vamos a ver, obstinación, persona que determina su propio curso de acción. Obstinado es aquel que se considera su propio jefe, nadie lo manda, sentado en el trono en lugar de Dios. Ustedes conocen a esas personas, pide a Dios que actúe sus planes. Es decir, él no le pregunta qué hago, sino le dice a Dios lo que él quiere que se haga. ¿Cuál es el antídoto? Depender de Dios, someterse a su voluntad. Amén. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Esto fue lo que dijo el Señor Jesús. Llegó un momento en el que Él le pidió que sea posible pasar a esta copa, pero que no se hiciera su voluntad, sino la de Dios. Nosotros debemos pedir el permiso a Dios de todo lo que queramos hacer, si Él está de acuerdo o no. De lo contrario, si lo vamos a llevar a una experiencia que no nos va a ser agradable. Y tenemos el rey número 2, es autosatisfacción, enfocarnos solo en nosotros. Tema favorito, yo. Experiencias y logros. Digo pues que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Romanos 12:13. Es decir, ni tampoco sentirnos de menos, pero ni tampoco creernos que nosotros lo podemos todo. Amén. Antídoto, darle la gloria a Dios. Entonces, es interesante los antídotos que nos van a poner en el lugar justo donde debemos estar. Juan el Bautista, es necesario que él crezca y que yo muera. Juan 3:30. Entonces, vemos aquí que él se hacía a un lado para que el que venía atrás y el Mesías, que era Jesús, creciera. Amén. El tiempo de Juan el Bautista se había terminado. Seguimos adelante. Rey 3, egoísmo. ¿Qué puedo ganar? Ese rey o esa área piensa así. Es una actitud egoísta, solo importa alcanzar sus metas, utiliza a los demás, las personas solo están para servirlos, se deprime cuando las cosas no salen como ellos quieren. Antídoto, el amor. No busca lo suyo, no es egoísta, no es envidioso. 1 Corintios 13, el 5. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Filipenses 4. Seguimos adelante y ahora encontramos el egoísmo y encontramos el rey número 5, autoglorificación. ¿Han oído ustedes esas personas que se autoglorifican, que ellos son muy buenos, que todo lo pueden? La palabra nos advierte contra la vanagloria. Nada hagáis por contienda por vanagloria. Iglesia grande, a veces alguien se jacta que está en la iglesia más grande, que tiene los mejores dones,
que su ministerio es de éxito, ya sea por lo económico o por lo que Dios le usa, pero aquí está cometiendo un error, le está robando la gloria a Dios. Salomón dijo que nadie de los que le había precedido iba a ser igual a él. Eclesiastés 1:6. Antídoto. Jactémonos de conocer al Señor. Él es el Rey de Reyes. Jeremías 9:23 al 24. Si de algo nos vamos a jactar, jactémonos de conocerlo a Él. Amén. Rey 8. Engreimiento. Visión distorsionada de sí mismo. Falta de seguridad. Percibe que la gente está hablando mal de él. Mire esta persona, prisionero de su imaginación. Él está tratando de adelantarse y él está tratando de saber qué es lo que la gente piensa. Antídoto, cada uno debe pensar correctamente de sí mismo sin exaltarse ni sentirse de menos. Romanos 12:3. Seguimos adelante. Y ahora nos toca el rey 11, hipersensibilidad. Tal vez nosotros hemos podido ver algunas personas que no se les puede decir nada porque son muy sensibles, por cualquier cosita se molestan. Ofenderse con facilidad, muy protectores, pero de sí mismos. No se dan cuenta cuando hieren a otros. Pasan a traer a otros y los ofenden y no lo perciben. Acusan a los demás de ser insensibles. Antídoto, os ruego que andéis como digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros por amor. Efesios 4:1-2. Parte del antídoto del hipersensible es que tiene que aprender a aceptar las de los demás como son y no como Él quiere que sean. Amén. La clave es amar a nuestro prójimo. El trono es para Dios, recordémonos. Eso no. Rey 15. Afectos egoístas. Amar solo a quien nos ama. Lucas 6:32-33. No consideramos a los demás. Círculo pequeño de amistades. El antídoto es, debemos ampliar nuestro corazón. Es decir, le doy al que me da y no me gusta relacionarme con cualquiera. Amar al prójimo como nos amamos nosotros. Si nosotros nos amamos bastante, ¿ok? Amemos al prójimo de esa manera. Amén. Conclusión. Luzbel fue echado del cielo por soberbio y orgulloso. Entonces es una enseñanza que nosotros debemos tener, y una de las cosas interesantes es que el orgullo viene de él, que lo sembró en la caída cuando fue contaminado Adán, y es parte de la naturaleza con la que nosotros nacemos, es parte de ese pecado. Entonces nosotros tenemos que aprender a luchar contra esa naturaleza que está en nosotros. Es decir, todos en mayor o menor grado somos orgullosos. Y ese orgullo, ¿saben ustedes cómo se combate? Se combate con humillación. ¿Cómo sabemos que ya no somos orgullosos? Cuando nos humillan y no nos duele. Trabaja a nivel de la carne. Eso lo vamos a encontrar en Gálatas 5:19-21, que habla de las obras de la carne. Si ustedes se dan cuenta, el papá de las obras de la carne es el orgullo. Ahora adivinen ustedes quién es la mamá de los frutos del Espíritu. Exacto, es el amor. De ahí del amor comienza todos los frutos del Espíritu. Si no tenemos amor, no hay nada. No hay una buena relación con Dios. De hecho, el Señor es el que nos enseñó a amarlo. Podemos ver en Isaías 14, del 13 al 14, los 5 yo de Luzbel. Subiré al monte de Dios, a la par de él pondré mi trono. Y ahí usted puede encontrar los 5 yo, y esa es la característica del orgulloso. Va a encontrar usted en el diálogo, en la plática que tenga con él,
mucho, es que yo tal cosa, es que yo esto. Con Luzbel conocía los secretos de Dios. Mire, nosotros tal vez no vamos a llegar a ese nivel que llegó Luzbel. Ahora nosotros tenemos que aprender de esa experiencia de él a tener el cuidado de lo peligroso que es el otro. Dios lo había hecho perfecto. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Ezequiel 28, 12b. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Aprendamos la lección nosotros. Nosotros también. Luzbel fue probado, pero Luzbel lamentablemente falló. Job fue probado, pero Job salió adelante. Por eso es que atacó tanto el diablo a Job, porque él quería que Job también fallara como él falló. Y de alguna forma nosotros también vamos a ser probados y al ser probados vamos a estar. Y entonces ahí terminamos, hermanos. Dios les bendiga y gracias por su atención. Y